Muy buenas tardes y bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Bíblica de Arleta, California. Ya es un placer en poder llegar con la palabra de Dios en tu casa en esta noche. Ya quiero pedir disculpa que el internet hoy nos dio problemas otra vez y ya ahora mismo estamos bajando o subiendo al internet. No sé si es bajando o subiendo. No sé si vengo o voy, pero no importa. Va a estar en el internet a lo mejor ya para esta noche. Y si quieren verlo para mañana, okay, ya espero que esté en el internet ya. Ahora tenemos que terminar el mensaje del domingo de noche pasado, que era sobre la gran tribulación, y va a ser la segunda parte. Y vamos a entrar en esto después de orar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos muchísimo por habernos protegido hasta ahora, que tú nos has cuidado, nos has protegido y los miembros de la iglesia dependen de ti. Necesitamos tu protección hoy. Ya te damos gracias, Padre, a que Elmer ya ha pasado su cirugía y está mejorando en casa, recuperando. Pedimos, Padre, que tú le ayudes a recuperar de todo, ya que pudiera otra vez volver a su trabajo. También pedimos y te agradecemos por la tía de Fernando que se llama Angélica, que ella está siendo mejor también, está recuperando. Ahora pedimos, Padre, por nuestro país y cuánto nuestro país necesita de liderazgo piadoso.
líderes que nos conducen conforme a la palabra de Dios, líderes que teman más de quebrantar tus leyes que hacer leyes que es para la protección de lo que es ilegal. Te ruego, Padre, que tu protección esté sobre ellos y que ellos de veras pudieran ver lo que dice tu palabra y a ser convertidos por tu Espíritu Santo a creer la verdad de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo como su única esperanza. También pedimos por los miembros de nuestra iglesia que tú sigues cuidándonos y para los que están sufriendo de su pérdida de trabajo, pedimos también. Te rogamos por los canos en este aspecto que están sufriendo, que no tienen mucho trabajo. Te ruego que tú le abres el camino, que ellos puedan desempeñar este trabajo de cuidar a niños. También, Padre, pedimos por los que trabajan en el área de salud, por Chris y Whelan, que trabajan como enfermeros, y también por Edith y Bless y José. Pedimos por Ryan, que trabaja como uno que atiende en la ambulancia, y también por Gonzalo, que trabaja en lo mismo, por Timoteo, que trabaja en hacer análisis de personas con COVID-19. Pedimos tu protección muy en especial por ellos. También, Padre, pedimos por Pastor Francisco Morales y por el joven Chucho Alvarado ahí en México, que están sufriendo con COVID-19, que tú le restaures a su salud, y para Chucho que él sea salvo. También te ruego por la conferencia que voy a tener sobre el internet en Chiapas, que los hermanos allí y los que quieren ver en todo el mundo aprecien este estudio y que aprenden mucho. También por Irwin Villatoro, te ruego que tú le ayudes a recuperar toda su fuerza y su equilibrio, etcétera, que perdió con el ataque apoplético, que él sea sanado muy pronto. Te ruego por el hermano Ricardo Ramírez, que está sufriendo también de cáncer, y te ruego, Padre, que los médicos ahora puedan operarle y que le puedan salvar la vida, que no sea malísimo lo que él tiene que pasar. También por José Martínez en Nueva York pedimos que se recupere de todo. Por Grace Estrada, Padre, que tú le ayudes con este cuerpo que tiene tantos problemas de salud, que los medicamentos que ella está tomando ahora sean recibido bien de su cuerpo, y que ella muy pronto pueda empezar a crecer totalmente como necesita. Te ruego por Denise Flores y su problema de jaqueca crónica,
y también por su papá Will, que él sea consolado en este tiempo. Por el hijo de Janet, Isaiah, te ruego, Padre, que él también sea cuidado en el camino y que él se goce de saber hoy que él es tu hijo y que tenga en cuenta lo que es la fe en Jesucristo. También te ruego por la misionera Caroline Leatherwood, que tú le ayudes y que ella se levante pronto de la cama, sana ya de todo lo que ha sufrido con los riñones. También por las finanzas de nuestra iglesia, Padre, tú sabes que hace bastante tiempo que no llegamos a alcanzar el presupuesto. Te ruego tu bendición sobre la ofrenda hoy, que multipliques esta ofrenda. Ahora pedimos por la mamá y el sobrino que se llama Miguel de Enrique y su amigo Liam, que sean salvos, Padre. Ayúdale a Enrique a poder explicarles el Evangelio en una forma que ellos puedan entender. Te ruego por nuestros misioneros. Padre, hoy en distintas partes del mundo están trabajando, obrando para tu gloria. Te ruego por Fermín, por Benjamín, por Herminio, por Carlos Maldonado y por la familia Vincel ahí en San Pedro Sula, que tu mano esté con ellos y que ellos puedan ser útiles como instrumento en tus manos. Ahora, Padre, pedimos tu bendición sobre tu palabra, que sea útil en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Ahora, hermanos, si hermanos misioneros están mirando, te digo que siempre conviene si nos mandas algunas noticias de cosas por las cuales podemos orar. Y les prometo orar por estas cosas también. Ahora vamos a tomar el estudio de donde dejamos la semana pasada. La Gran Tribulación. Hemos hablado como esto es la ira de Dios sobre los gentiles, pero también los judíos sufren. Sufren mayormente por causa de la persecución de los gentiles, pero también hay cosas que son plagas que vienen sobre ellos también. Ezequiel, el capítulo 20. Ezequiel 20, versículos 34 a 38. Dice, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara. Esta es la manera que un pastor
se dé cuenta de sus ovejas, puede contarlas y puede darse cuenta de si hay uno que está enfermo o lo que sea, porque les hace pasar uno por uno bajo la vara. Así que Dios va a hacer pasar bajo la vara uno por uno los hijos de Israel como si fueran ovejas de su prado. Dice, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Él va a ver una oveja que no parece oveja, parece más lobo, o parece rebelde, no quiere hacer lo que su Señor dice. Él va a apartar a esta oveja. Y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Él dice, estos que son rebeldes no van a entrar. Sí, otros van a entrar, pero estos no. Los rebeldes que han sido rebeldes en los países alrededor del mundo, no van a entrar en la tierra de Israel otra vez. Él les va a llamar de todas partes del mundo a los que son judíos, a que vuelvan. Me es interesante cuántos judíos aún en estos días se han ido de Estados Unidos para vivir otra vez, judíos que quizá nunca estuvieron en Israel, pero ahora están volviendo a Israel ya para vivir allí, para algunos de ellos la primera vez en generaciones, en quizá 2000 años que sus familiares no han vivido en Israel. Fue profetizado en Ezequiel y las maravillas de las profecías de Ezequiel. Jeremías también habla de la persecución y del sufrimiento que va a venir sobre Israel en la tribulación. Dice Jeremías 30, versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Sí, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. De la angustia, Jacob va a ser salvo. Los judíos van a pasar un momento bien difícil, pero ellos van a ser salvos de ese tiempo. Ahora hemos visto que por la mayoría este es un tiempo de la ira de Dios sobre las naciones que han perseguido a Israel. Pero también hay sufrimiento para Israel en este tiempo. Pero en su mayor parte ahora vamos a ver que es un tiempo de la ira de Dios sobre la bestia y sobre el anticristo. Menciono aquí que son dos personajes diferentes. El anticristo no es la bestia. El anticristo es un judío. Es el falso profeta, el que pretende ser el Cristo. Y muchos judíos le van a seguir. Pero la bestia es otro, él es un gentil. Y el que es el príncipe que ha de venir según Daniel.
Así que son dos personajes, pero los dos terminan mal. Apocalipsis 19, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, delante de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Viene el día cuando estos dos van a ser pasados, liquidados, van a ser echados en el lago de fuego. Y los primeros dos habitantes, aún antes de llegar el diablo allí, los primeros dos habitantes del lago de fuego son la bestia, el príncipe romano y el anticristo, el que pretende ser el Cristo. También hay otro personaje que algunos piensan que es el anticristo, que no es ni la bestia ni el anticristo, es una ciudad. Y esta ciudad es la Gran Babilonia, la madre de las rameras. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, viene ese día cuando Babilonia va a sufrir. Ahora no sabemos si es la Babilonia antigua de la Biblia que va a ser resucitada como ciudad y sufrir otra vez el castigo de Dios, o si es cualquiera que sea la nueva capital. En el momento de escribir Apocalipsis era Roma, la capital del imperio, que era una continuación de Babilonia nomás. Babilonia era la madre de las rameras, enseñó a todas las capitales después cómo actuar y cómo hacer la abominación desoladora. De esto había 6 bestias hasta ahora. La 7ª bestia, seguramente como la bestia nunca toma como su capital, una de las capitales de antes. Sí, ya pasó de Pela a Tesalónica y allí terminó el imperio greco-macedonio. Después era el imperio de Alejandro terminado y ya entró Antíoco Epifanes en Siria primero, Damasco, pero luego en Antioquía. Y Ptolomeo con su imperio allí en Egipto. Estos eran números 3, 4 y 5. Después pasó de allí a Roma, que era el imperio número 6. Ya no mencioné Babilonia y ni el imperio medo-persa, que eran números 1 y 2.
De allí no sabemos a dónde va a pasar, pero ya sabemos que en esta región alrededor del mar Mediterráneo va a subir otro imperio y va a ser peor que todos. Dios va a derramar su ira sobre esa ciudad y van a sufrir la pérdida de todo. Luego, en sexto lugar, sobre Satanás mismo. Su ira durante la tribulación va a ser muy especial en contra de Satanás. Este ser tan rebelde. Dice Apocalipsis 12, versículos 3 a 9. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Este, por supuesto, era bajo Herodes el Magno. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer aquí es Israel. Y el bien define, el dragón siempre ha estado en contra de Israel. Satanás es el gran amigo de todos los que odian al pueblo judío. Dios está a favor de la mujer, el pueblo judío. Hasta ahora son sus escogidos. Y el gran dragón quiere destruirles. Primero, porque ellos dieron a luz al Hijo de Dios. Él odia al Hijo de Dios y quiere destruir al pueblo judío. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero allí comienza nomás su sufrimiento. En Apocalipsis 20:10 nos dice cómo termina. Dice, y el diablo que los engañaba, allí en el infierno ya están en ese momento, al final de la tribulación, ya están allí en el infierno, en el lago de fuego, el falso profeta y la bestia, el anticristo y la bestia. Pero ahora se va a reunirse con ellos el diablo. Dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios ha hablado la palabra final.
Ya podemos ver en nuestro derredor y decir, mire cuántas cosas malas hace el diablo. Pero el que ríe último, ríe mejor. Y Dios va a tener la última risa, porque el diablo será destruido y él tendrá en el fin un fin que es terrible. Es un tiempo de sufrimiento. Casi todos van a sufrir. Los gentiles por su tratamiento de Israel, los judíos por la persecución que van a sufrir y por la ira de Dios sobre los que son rebeldes, la bestia, el anticristo, la gran ramera y Satanás mismo. Pero no es solamente un tiempo de sufrimiento. Es un tiempo de evangelismo judío que es sin par. La salvación del pueblo judío va a ocurrir. Jeremías 30, versículo 7 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Una mujer sufre angustia para dar a luz un hijo. Estos son los días de alumbramiento para Israel. Joel 2, versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Zacarías 13, versículos 8 a 9 nos dice cómo. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Romanos 11, versículos 25 a 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no en total. Gracias a Dios, yo fui salvo y muchos otros judíos también, especialmente los miles que fueron salvos en el primer siglo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Sí? El cielo no solo va a estar lleno de bautistas. Hay muchos creyentes de esta dispensación y de todas las dispensaciones
que van a estar con nosotros. Todo Israel será salvo. Tiempo futuro. Oh, cuánto yo busco este día, cuando mi pueblo, el pueblo judío, sea salvo otra vez. Mateo 23, versículo 39 dice, porque os digo que desde ahora, ese día que rechazaron al Señor, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este día va a ser, y todo Israel será salvo. Zacarías 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice Dios, mirarán a mí. Vamos a poder mirar a Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿A quién traspasaron? Este era Jesucristo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ya este día va a llegar pronto. También Apocalipsis 7 nos dice de la salvación de Israel. En los versículos 1 a 9 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar. La tierra es la tierra de Israel. El mar son los países alrededor del mar Mediterráneo. Ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No te olvides que el frente siempre era importante para el judío. Allí tenía que llevar la ley ya para que esté en su frontal siempre. Y dice, y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, que era hijo de José, pero José fue prometido doble porción, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones. Mire, Él está trayendo los judíos de todas las naciones. Estos no son gentiles que son salvos. Es el día cuando todo Israel será salvo. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Dios tiene que salvar a todo Israel. Él prometió y Él no es mentiroso. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Yo no voy a salir de la gran tribulación, porque Dios me ha puesto para salvación, no para ira. Y con todos los que han creído en Cristo durante la época de la iglesia. Pero estos son los que salieron de todas las naciones de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son salvos igual que nosotros hoy. Mateo 24, otro pasaje que se trata con la gran tribulación. En versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino. No es el evangelio de la gracia de Dios que nosotros predicamos hoy. Es el evangelio que el rey ya viene en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay alguien que detiene la gran tribulación, es el Espíritu Santo, pero cuando la iglesia va y el Espíritu va con nosotros con su ministerio de convicción, ya allí viene la gran tribulación y el hombre de pecado. La ausencia de la iglesia es algo también profetizado. Nosotros llamamos este evento el rapto. Hemos hablado ya algunas semanas pasadas del rapto y la inminencia del rapto. Enseguida, en cualquier momento va a ocurrir. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo ahora usa la iglesia para detener el mal. Somos la sal de la tierra. Y ojalá, hermanos, que están haciendo su función. Porque no hay necesidad de una iglesia que falta de sal. Una iglesia que no está funcionando para convencer al mundo de su pecado, de juicio y de justicia. Esta es la función que el Espíritu hace en la iglesia hoy. Quedándose allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 a 12 dice, y con todo engaño
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los gentiles hoy tienen una oportunidad de ser salvos, pero están rechazando su oportunidad. Nosotros tenemos que presentarles el evangelio vez tras vez tras vez, a que oigan y que ellos crean el evangelio. Por esto, si cuando nosotros ya vamos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No van a creer y ser salvos durante la tribulación. Pobre gente. El Espíritu en su ministerio a través de nosotros no va a estar más, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hoy es un día, hermano, en que nosotros tenemos que estar proclamando la verdad, porque muy pronto viene el rapto de la iglesia y la tribulación, y tus parientes y tus amigos que no son salvos no van a ser salvos. Es el día de los dolores de parto de Jacob, la angustia de Jacob cuando él va a ser salvo. El pueblo judío va a ser salvo. Ya el tiempo para los gentiles va a llegar a su fin. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuentes con mañana para ser salvo. Mañana puede ser aún 10 minutos de aquí en adelante. Puede ser eternamente tarde. Segunda a Corintios dice, ahora es el tiempo aceptable. Sí, mis hermanos, la gran tribulación viene. Ahora tenemos oportunidad. Pero no pienses que alguna vez vas a tener otra oportunidad en el infierno, ni durante la tribulación. Jesucristo mismo contó de Lázaro y el rico. Y dice en Lucas 16:31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No pienses que un milagro se va a convertir a la gente. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo para poder decir, hoy vamos a evangelizar. Y si tú quieres ser salvo, hoy puede ser tu última oportunidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy que tu Hijo bajó del cielo y aún murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero aún con su resurrección, un hecho ya comprobado, hay muchos que no creen en él, que comprueba lo que Jesucristo mismo dijo antes de morir, que aunque uno se levante de los muertos, igual no creerán. Padre, hoy en día puede ser que haya alguien
que ha escuchado cuán terrible momento va a pasar este mundo. Te ruego que para este alma que está tan cerca al infierno, que hoy él crea en Jesucristo y sea salvo. Te ruego que él ahora ve que Jesucristo es su única esperanza, no una esperanza, la única esperanza para él, y que sea salvo. Porque te ruego esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.